Bueno, pues primero que nada, buenas tardes. Debido a la contingencia sanitaria y a la suspensión de clases, bueno, pues me he propuesto realizar una serie de videos. Seguramente serán dos, a lo mucho tres. Cada uno no excederá más de los 15 minutos. Quedaba pendiente la asignatura de Psicología Social, la lectura de un texto sobre socioconstructivismo. En este video dedicaríamos el video se lo dedicaríamos a la introducción del primer apartado de una forma muy general. Bueno, el libro es escrito por una pareja de socioconstructivistas, ¿no? Kenneth y Mary Gergen. En el primer, que se llama eh, como introduciendo al diálogo, es básicamente un texto que pretende ser una manera práctica, pues también hay que decirlo, no es un texto anglosajón y tiene una intención muy práctica, ¿no? La de hacernos saber o hacernos entender, hacernos aplicar los fundamentos, explicarnos los fundamentos del socioconstructivismo y permitirnos también aplicarlos en la vida diaria, en la vida cotidiana. El primer apartado del texto lleva por nombre el drama de la construcción social y comienza diciéndonos que en la modernidad ha aparecido una gran revolución en el pensamiento. Esta revolución consiste en la desaparición, creo que es Derrida quien lo dice, la desaparición de los metarrelatos. Los metarrelatos no serán otra cosa más que unas explicaciones, ya sea teóricas, explicaciones religiosas, que pretenden o supuestamente tienen un carácter universal. Es decir, que pretenden tener una verdad que trasciende más allá de todo contexto económico, político, social. Es una verdad que no tiene historia, una verdad, valga la redundancia, una verdad más verdadera, una verdad superior a otras verdades. Entonces, al, al desaparecer estos metarrelatos, en la modernidad aparece también la oportunidad para que aparezcan ya no verdades universales, sino verdades personales. Vamos a problematizar eso más adelante. En este caso en concreto, la gran revolución consiste en que ya no hay dogmas de fe, ya no hay verdades que deban ser aceptadas dogmáticamente. Ahora podemos criticarlas y podemos dialogarlas. La verdad entonces, que era sostenida por medio de la fe, del dogma, desaparece y en su lugar, al menos es lo que nos dice el socioconstructivismo, aparece la posibilidad de construir la verdad. Y esta verdad se va a construir por medio de un trabajo en conjunto, porque la realidad para el socioconstructivismo va a estar... la realidad es una construcción social, entonces al socioconstructivismo le interesa mucho que nosotros modificamos la manera en cómo pensamos, porque eso va a permitirnos pensar de manera diferente. Bueno, eh, por lo general, bueno, el socioconstructivismo también parte de un supuesto. Existen diferentes tradiciones de pensamiento, existen diferentes tradiciones epistemológicas, existen diferentes tradiciones científicas. Cada una de ellas tiene maneras diferentes de pensar las cosas, diferentes valores, diferentes interpretaciones y por lo tanto tiene diferentes verdades. Nosotros nos encontramos dentro de estas verdades, de estas tradiciones, concepto importante en el texto de los Gergen. Nosotros entonces nos encontraríamos dentro de una tradición y podemos dialogarnos, podemos entendernos entre nosotros porque compartimos un sistema de valores, un sistema de creencias y un sistema de interpretación. El gran problema va a radicar, o el conflicto va a radicar, cuando yo me topo con una verdad que no me es familiar. Esa verdad que no me es familiar va a generar conflicto. ¿Por qué? Porque
yo ya tengo aprendida una manera de ver las cosas, una manera de interpretar el mundo, y frente a mí aparece una forma diferente, y eso va a generar un conflicto entre cada una de las dos partes. Entonces, la intención del socioconstructivismo sería la de invitarnos a repensar nuestras ideas, invitarnos a crear nuevo sentido, porque, bueno, si uno eh, puede pensar la realidad de manera diferente, para el socioconstructivismo eso nos permite generar también nuevo sentido. Nos permite crear, nuevas formas de realidad. De ahí también una afirmación bastante importante del socioconstructivismo, que sería la de nada es real hasta que nosotros lo aceptamos, ¿no? Dicho de otra manera, el socioconstructivismo insiste mucho en que, bueno, no es que se esté negando la realidad material, por un lado, tampoco, por otro lado, tampoco es como que se afirme un nihilismo, ¿no? Nada exista, de que nada existe, de que yo no existo. ¿No? Para el socioconstructivismo, los hechos existen. Para el socioconstructivismo no se trata tampoco de negar la existencia de los objetos materiales. Se nos dice, los hechos están ahí. Sin embargo, lo que cambia son las interpretaciones de ese hecho. La manera en cómo yo me acerco al hecho, la manera en cómo lo entiendo, la manera en cómo lo conozco. ¿De qué va a depender esta manera de conocer el texto? Bueno, pues de la tradición a la cual yo pertenezca. Muy importante entonces señalar que para el socioconstructivismo, eh, la tradición, las ideas que se me hayan inculcado, también es importante resaltar, no es como que yo tenga ideas. Las ideas que yo tengo no son en realidad mías, o bueno, son ideas que originalmente no eran mías, pero que ahora son mías porque yo las hago mías. Originariamente estas ideas provienen de la tradición a la cual yo pertenezco. De esta manera, la tradición, el lugar donde vivo, el contexto político, económico, histórico, etcétera, no solamente me inculca ideas, sino que también estas ideas me llevan a producir acciones, conductas, pensamientos, de manera tal que van a delimitar la relación que yo tenga con el mundo. Si en mi tradición se me dice que algo es malo, yo voy a buscar o yo voy a tender a no hacerlo. Si en mi tradición se me dice que hacer algo es bueno, pues voy a buscar o voy a tender a hacer eso que es, o que mi tradición considera como bueno. Dicho de otra manera, la tradición lo que hace es establece estilos de vida, es decir, maneras en cómo yo interactúo con el mundo. En ese sentido, también hay que considerar entonces que la tradición, o la tradición a la cual yo pertenezco, nos enseña que las cosas tienen un determinado sentido. Y la intención del socioconstructivismo es invitarnos a salir fuera de esa tradición para entender las cosas desde otras tradiciones completamente diferentes y distintas. Si yo salgo de mi tradición, entro en otra tradición, yo voy a ampliar el sentido que tenga del mundo. En cambio, si yo permanezco o no salgo de una tradición, pues básicamente mi sentido va a quedar limitado o va a quedar restringido a las afirmaciones que se hacen dentro de esa tradición. Entonces, dicho de esta manera, eh, la realidad va a depender, la realidad va a ser interpretada, va a depender del sistema de tradiciones al cual yo pertenezca, y que también es importante señalarlo. Eh, Diferentes tradiciones van a proponer diferentes maneras de entender, diferentes maneras de describir y diferentes maneras de conocer los hechos. Dicho sea de paso entonces, que una tradición no es otra cosa sino el sentido que se le da al mundo proveniente de un acuerdo, proveniente de una puesta en común. Por eso para el socioconstructivismo es importante que se realice un trabajo de diálogo, porque en la medida en que yo estoy dialogando con el otro,
o si yo puedo dialogar con el otro, es porque me interesa conocer al otro. Me interesa conocer su punto de vista, me interesa conocer el sentido que le da al mundo. Cuando yo me acerco a esa otra persona con la cual voy a estar dialogando, esa otra persona va a dar sentido distinto del que dentro de mi tradición se me ha enseñado, y por consecuencia eso va a hacer que mi sentido, que mis relaciones con el mundo se amplíen. Y ese es el punto, yo creo que fundamental o central para el socioconstructivismo. Al socioconstructivismo lo que le interesa es ser una teoría, o ser algo que no solamente se quede en teoría, sino que además de ser teoría también tenga una aplicación práctica en la vida cotidiana. Lo que nos está diciendo entonces el socioconstructivismo, los Gergen en este texto, es que es necesario dialogar con el otro. Que en la medida en que yo sea, o yo pueda ser capaz de dialogar con el otro, yo puedo ampliar el sentido y puedo modificar la relación que tenga con el mundo. Es decir, entre más sentidos tenga, entre más rico sea el sentido que yo tenga sobre el mundo, voy a tener también la posibilidad de establecer más relaciones. Entre más pobre sea el sentido que yo tengo del mundo, eso también limita y estrecha las relaciones que yo puedo establecer con el mundo. El gran problema para el socioconstructivismo es que existe esto que mencionaba al principio del video, un conflicto. Los Gergen van a usar dos letras para designar a dos tipos de verdades completamente diferentes. Por un lado se va a usar una T minúscula, una T pequeña, para designar aquella verdad que procede o que proviene de una tradición en específico. Es T minúscula, para una verdad que proviene de una tradición. Es decir, la T minúscula sería una verdad que es aceptada por un conjunto de personas que pertenecen a la misma tradición, porque tienen todo eso en común. El problema va a radicar entonces, y van a existir múltiples T's pequeñas, ¿no? Múltiples verdades de cada tradición. El gran problema radica en que cuando una de estas T's minúsculas pretende hacerse pasar por una T mayúscula. Esta T mayúscula, los Gergen van a designar con ella a la verdad trascendental. Es decir, aquella verdad que también mencionaba al principio del video, que era la del metarrelato, aquella verdad que pretende ser superior, que pretende ser única, que pretende ser más verdadera, ¿no? Y que por lo tanto no es capaz de aceptar otras verdades. Tampoco va a ser capaz de dialogar, que ese es el tema central, digamos, de esta postura del socioconstructivismo. Si yo no soy capaz de dialogar con otros, no voy a ser capaz de ampliar el sentido de mi mundo. En cambio, el sentido se va a estrechar, se va a hacer más pobre, se va a empobrecer. Eh, y en la medida en que yo pretenda tener una verdad superior sobre los otros, no voy a poder entenderlos. Porque lejos de entenderlos, o en lugar de entenderlos, voy a buscar imponerles mi propia verdad. Para esta perspectiva teórica, en la medida en que yo intente imponerle mi verdad a otras personas o la verdad de mi tradición a otras personas, no estoy dialogando con ellas, no me interesa entenderlas y por lo tanto simple y sencillamente no va a existir diálogo. Bueno, supongo que eso sería al menos todo por este video. La intención es pues hacer uno o dos videos más. Supongo que en caso de que surjan algunas dudas, preguntas o comentarios, bueno, pueden realizarlos por WhatsApp, por alguno de los grupos. O bien, supongo que también pueden hacerlos en las respectivas cajas de comentarios. Bueno, pues espero que tengan bonita tarde, bonito fin de semana y pues sobre todo sigan las instrucciones que se nos han dado para esta contingencia sanitaria. Espero que todos estén bien, que tengan bonita tarde.